¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Como lo leyeron en el título del video, hoy hablaremos de Mike, un personaje del cual se sabe muy poco y no sabemos si realmente existe o existió. Pero en este video hablaremos de él desde la perspectiva de Spamton y Tena, ya que ellos son los únicos que lo han visto. Igual haré un par de teorías sobre él conforme a la marcha y ustedes ya me dirán qué opinan. Así que sin más que decir, comencemos. Durante los capítulos 2 y 3 de Deltarune, Mike se posicionó como una figura relevante y misteriosa. La relación que tiene con los antagonistas de turno de los respectivos capítulos parece no ser una coincidencia, y todo inicia cuando el nombre de Mike es mencionado por primera vez en el capítulo 2 por nuestro pordiosero favorito, Spamton. A la hora de hablar con él sobre sus amigos, él dice que no necesita algo como eso. No necesita a nadie y tampoco necesita de Mike. Recordar a este sujeto hace que Spamton muestre una expresión de tristeza y rápidamente esta cambia para decirnos que no confiamos en la televisión. Durante un tiempo se tuvo la teoría de que Mike era la televisión a la que Spamton se refería en ese momento y que en su pasado habían sido buenos amigos. Pero esta teoría se terminó descartando con la salida de Tena y el capítulo 3. Lo único que se sabía en ese entonces es que aparentemente Mike y Spamton acabaron en malos términos como para que este ya no lo considerara un amigo. Pero esto fue desmentido por el propio Spamton en el evento, Spamton Sweepstakes Pages, ya que en el apartado El Anillo de Bodas aparece un enlace que nos llevará a una página llamada Maldito seas, Tena. ¿Ven? Si Spamton no sentía algo por Tena, ¿por qué carajos puso ese link ahí, Estaba para los que se quejaron de que los emparejara en el video anterior. Como sea, en esta página, Spamton despotrica en contra de Tena, culpándolo del cómo terminó viviendo en la basura y finalizando con que todos lo pagarán y suplicarán. Todos excepto Mike. Para este entonces, el capítulo 3 aún no salía, pero ya nos habían dado una idea de que probablemente Tena era el televisor del que hablaba Spamton, y Mike era un viejo amigo a quien, a diferencia de todos sus conocidos, no le guardaba rencor. Igualmente, durante el preguntas y respuestas de Spamton, donde la gente a través de Twitter podía hacerle preguntas, alguien le preguntó ¿quién es Mike? A lo que nuestro estafador favorito no se lo tomó muy bien, enojándose al pensar que quien había hecho esta pregunta trabajaba para Tena y diciendo que no sabemos nada sobre Mike y que lo dejemos fuera de esto, dando a entender que no quiere que involucren a Mike en nada y mucho menos que lo vinculen con Tena. Esto demuestra que para Spamton, Mike era alguien a quien le tenía cariño, pero desafortunadamente su amistad se vio interrumpida por cómo habían terminado las cosas con Tena. En el capítulo 3 nos damos cuenta que quien era más cercano a Mike era Tena. Muy seguramente Spamton conoció a Mike gracias a Tena, ya que al parecer la relación que tenían estos dos últimos era de jefe y subordinado, pero que al mismo tiempo Tena veía a Mike como lo más cercano a un amigo. Y cuando Tena y Spamton comenzaron a tenerse más confianza, el televisor le dio la oportunidad de conocer a Mike. A lo largo de todo este capítulo, Mike cobra más relevancia. Podemos ver que Tena depende demasiado de él, tanto laboral como emocionalmente. Y a pesar de ser alguien muy importante para él, este nunca aparece. Siempre está hablando sobre dónde está Mike o pidiéndole que este haga algo, pero nadie nunca lo ha visto. Los propios empleados de Tena han llegado a pensar que este no está de acuerdo del todo, pues algunos piensan que Mike es producto de su imaginación o simplemente un alter ego. Sea como sea, cuando todo el personal comienza a abandonarlo, este parece entrar en una crisis poco a poco, negando al decir que no necesita a nadie y que son unos inútiles. Pero conforme más empleados lo abandonan, él comienza a sentir el peso de estar solo, al punto que incluso se conformaría con tener al sujeto del correo. Aunque ya sabemos qué pasa después de eso. Incluso a pesar de que es gracias a Tena que sus trabajadores lo abandonan, este sigue culpando a Spamton de todo lo malo que le sucede y pensando
que si él le hubiera dicho su secreto, él no tendría que pasar por todo esto. Tena llega al punto de quedarse sin empleados, repitiéndose a sí mismo que no los necesita y poniéndose cada vez más ansioso. A pesar de estar en su límite, aún cree que puede manejar la situación, pero no es hasta que la única persona que ha sido su mayor soporte emocional lo abandona que podemos ver cómo Tena se desmorona al darse cuenta de que Mike también lo dejará. Nuestro televisor favorito comienza a temblar y a erguirse mientras exclama: Mike, todos menos tú. Posterior a esto, Mike no vuelve a ser mencionado y suceden los acontecimientos que conocemos del capítulo 3. Hasta ahora podríamos decir que Mike fue el soporte emocional de Tena durante bastantes años, llegando al grado que, a pesar de ni siquiera verlo, para él es muy necesario. Si bien cobra relevancia en el capítulo 2 y sobre todo en el capítulo 3, no sería hasta el capítulo 4 que nos revelan la verdadera identidad de Mike. O eso pensé por un momento. Resulta que durante este capítulo hay una puerta con el nombre de Mike y necesitamos una combinación especial para poder entrar ahí. Una vez que la consigamos, al entrar podremos ver que hay varias estatuas de micrófonos y gatos, las cuales podremos acariciar. La atmósfera del lugar parece algo relajada, pero al mismo tiempo un poco tétrica. Todo esto cambia cuando logramos entrar al verdadero cuarto de Mike. Todo está oscuro. La persona que nos quiere echar aparece y ¡oye, es Mike! Pero en realidad no lo es. Es más, hay otros dos Mikes y al final nos terminan decepcionando porque ninguno de todos estos Mikes es Mike. El Pippins, que se hacía pasar por el Mike original, nos cuenta que Tena siempre le está pidiendo hacer algo a Mike, pero evidentemente este nunca hacía nada, ya que para empezar, ni siquiera había alguien que se llamara así. El Pippins terminó por recibir esta carga de trabajo, tomando el lugar y disfrazándose de Mike. Pero cada vez las tareas que Tena le dejaba aumentaban, y eventualmente el Pippins tuvo que pedirle ayuda a algunos de sus compañeros para que ellos también fueran Mikes. Este también menciona que comenzó a tomar el lugar porque Tena se enojaba bastante si no encontraba a Mike en su habitación, y esto causaba que se terminara desquitando con sus empleados. Es por eso que ellos empezaron a pasar tiempo en la habitación y así cada uno se iba turnando para hacer y para sorpresa de todos, esto funcionó. Siempre y cuando hubiera un Mike en la habitación, Tena no le tomaría importancia a su apariencia y todo estaría bien. Es aquí cuando el Pippins comienza a explicarnos las posibles teorías sobre quién es Mike, argumentando que o es un amigo imaginario de Tena o su alter ego. Pero a pesar de tener estas teorías, aún no entiende por qué Tena no sospecha que Mike está constantemente cambiando su apariencia. Esto hace ver como si en el fondo Tena supiera que estos Mikes en realidad no son su verdadero Mike. Después de pasar por esto, si seguimos caminando hacia el fondo de la habitación de Mike, todo estará oscuro. Y literalmente solo habrá un micrófono gigante hiperrealista. Algunos, después de ver esta escena, llegaron a la conclusión de que Mike era ese micrófono gigante, que todo este tiempo el fandom se había tomado demasiado en serio el asunto de Mike y al final Toby ya no supo qué hacer para que la gente lo dejara de tomar en serio y decidió convertirlo en un chiste. Creando perfección en la industria de la piratería. Producción Shark. Pero, si le soy sincera, no creo que Mike sea simplemente un micrófono del mundo real. Sé que a primera instancia puede parecer gracioso o como un buen chiste, y era exactamente eso lo que buscaba el creador. Pero, ¿por qué le dio tanta importancia en los capítulos 2 y 3? En el capítulo 2 es cuando apenas se nos introduce a este personaje,
Y en su momento llegamos a pensar que Mike era en realidad Tena, para después, en el capítulo 3, darnos cuenta que en realidad Mike era un empleado y la persona más cercana a Tena. Además, ¿por qué solo Spamton y Tena conocen a Mike? Tal vez este no sea un personaje importante para la trama o para la profecía de Deltarune, pero parece tener una conexión profunda con dos personajes que sí son relevantes para la profecía. ¿Y por qué involucrar tanto a Mike si este en realidad no importa? Es aquí cuando yo les lanzo mis teorías, así que acomódense para reírse un buen rato de mí o empiecen a dudar de sus propias teorías. Para empezar, quisiera iniciar con la pregunta que originó este video. Quem é esse Mike? Hasta la fecha no sabemos realmente quién es. Si bien 3 de los subordinados de Tena se turnan para interpretar a este personaje, la verdad es que ninguno de ellos es el verdadero. Incluso eso es algo de lo que Tena parece estar consciente. La teoría del Pippin sobre que Mike no es más que un amigo imaginario o un alter ego de Tena no suena tan descabellada si me lo preguntan. Si bien esta teoría surge como una burla a las hipótesis del fandom, me gustaría que la analicemos a profundidad porque creo que tiene buen potencial. Partiendo de la idea de que Tena solía ser alguien muy ocupado, sobre todo en su época dorada, no podía confiar en nadie más que en sí mismo, y tampoco había alguien que estuviera a su nivel como para tener una charla casual o simplemente considerarlo un amigo. Este sentimiento de soledad, de no poder contar con nadie más y no tener con quién hablar de sus preocupaciones, fue tal vez lo que lo orilló a crear un amigo imaginario u otra personalidad. Es posible que Tena creara a Mike como una extensión o alter ego de su verdadero yo, otorgándole una personalidad y un rol distinto. Con esto no trato de decir que Tena no fuera consciente de esto. Creo que él sabía cuándo podía ser Mike y cuándo debía ser Tena, solo que estos eran pequeños momentos de escape en donde él podría sentir que había un amigo esperándolo, aunque este no fuera real. Incluso puede que en algún punto Chris haya tenido un amigo imaginario y Tena, al ver eso como algo normal, hizo lo mismo. Aunque esa teoría suena algo rebuscada, así que no me hagan caso. Retomando lo que decía, es probable que Tena haya mantenido su relación con Mike en secreto por un tiempo. Esto explicaría por qué sus empleados no lo conocen, ya que este nunca les mencionó que se había creado un amigo imaginario o un alter ego. No fue hasta la llegada de Spamton que Tena genuinamente logró conseguir un amigo, y por primera vez sintió confianza para contarle a alguien sobre ese amigo que mantenía en secreto. Debió haber sido una sorpresa enorme para Spamton ver que Mike no era otro que el propio Tena, quien adoptaba una personalidad completamente distinta. Si bien al principio le parecía extraño este cambio, con el tiempo comprendió que Mike era el refugio que Tena había creado para escapar de su realidad. Y conforme pasaba más tiempo con Tena y Mike, comenzó a ver a estos dos como individuos completamente diferentes. Es por eso que Spamton ve como una amenaza a Tena y no a Mike, porque para él, Tena era su antiguo socio de negocios que lo traicionó, y Mike, un amigo cercano. En el fondo, ambos sabían que Mike y Tena eran la misma persona, pero su visión de la realidad se distorsionó cuando ambos empezaron a ser mentalmente inestables después de su separación. Es probable que tras su separación con Spamton, Tena comenzara a llamar a Mike de forma compulsiva, como un nombre familiar para todos. En su mente, la imposibilidad de volver a ver a Mike significaba que no se había ido, sino que debía estar oculto en algún lugar del estudio. Puede que esto suene como algo difícil de creer, ya que estoy poniendo a Tena como alguien que perdió la cordura después de ser abandonado. Pero hay pequeños momentos en los que Tena está hablando con Mike y parece ser consciente por unos segundos que Mike ya no está ahí. Tena fue incapaz de volver a ver a Mike porque inconscientemente sabía que traerlo de vuelta era revivir el recuerdo de Spamton. Aunque desesperadamente intentaba alejarse de ese dolor, aún sentía la necesidad de aferrarse a alguien.
incluso si eso significaba aferrarse a un Mike que jamás regresaría. El Pippins nos revela que cuando las tareas no son realizadas por los Mikes, Tena mismo las lleva a cabo, o simplemente ocurren. Esta frase de simplemente ocurren me llevó a pensar que podría ser el subconsciente de Tena manifestando la magia del TV World. En este caso, Tena estaría ejecutando las acciones de forma involuntaria y para él técnicamente las está haciendo Mike. El Pippins también nos cuenta que Tena llama constantemente el nombre de Mike, a pesar de que nunca ha existido alguien con ese nombre desde la creación del TV World. Y esto nos deja con dos interrogantes que esta teoría podría responder. ¿Por qué la mayoría de los empleados conocía a Spamton pero no a Mike? Porque a diferencia de Mike, Spamton sí era una persona real con la cual Tena interactuaba activamente y no solo un alter ego. Y la segunda es, ¿cómo sabía Spamton de la existencia de Mike y no los demás miembros del TV World? Como lo mencioné antes, Spamton sabía de la existencia de Mike gracias a Tena, y probablemente se le fue presentado de forma privada. Es así como Tena y Spamton son los únicos que conocen a Mike. Además, explicaría por qué Spamton parece extrañar solo a Mike. Era con este alter ego que podía pasar tiempo con Tena sin sentir que su socio estaba ahí. Para resumir, creo que Mike pudo haber comenzado como un alter ego de Tena, sin embargo, después del abandono de Spamton y de que Tena fuera desconectado, sufrió un profundo quiebre mental. La pérdida no fue solo de su socio y su familia. Todos esos años de soledad y tristeza acumulados finalmente comenzaron a cobrarle una factura psicológica. Tena perdió el control de su propia realidad y comenzó a disociarse. Ya no veía a Mike como parte de sí mismo, sino como un ser completamente independiente. De esta forma, Tena pudo aferrarse a la desesperada idea de que aún le quedaba alguien en quien apoyarse, siendo esta figura de Mike la única conexión viva que le quedaba de la época de Spamton. El alter ego se transformó en una ilusión de compañía para sobrevivir al trauma. Otra teoría que tengo es que probablemente Mike sí existió como un individuo, pero un día simplemente desapareció. En mi opinión, este personaje trabajaba detrás de cámaras y tenía la habilidad de cambiar de forma. Precisamente por eso podía completar todas las tareas que Tena le asignaba. Lo que me lleva a pensar que si nadie conocía a Mike, era tal vez porque este no podía hablar. Eso sería muy irónico porque pues técnicamente todos pensamos en Mike como un micrófono y no puede hablar. Esta incapacidad de comunicarse podría ser la verdadera razón de su anonimato. No solo podía alterar su apariencia física, sino que su silencio permanente lo hacía pasar aún más desapercibido. Probablemente Mike fue un habitante normal del Dark World. Sin embargo, cuando Toriel y Asgore se separaron, Asgore se llevó el objeto que representaba a Mike de la casa. Me gusta pensar que tal vez Mike era parte de una máquina de karaoke. Sin Mike a su lado, Tena se aferró desesperadamente a la idea de que su amigo todavía estaba allí. Una forma en la que su mente podía seguir adelante y soportar las pérdidas a su alrededor. Bajo este contexto, Tena y Mike debieron haber sido amigos cercanos, y este último prefería no ser conocido. Le parecía bien trabajar para Tena, pero no quería interactuar con los demás, y Tena respetaba eso. No fue hasta la llegada de Spamton que el televisor le dio la noticia a Mike de que él era su nuevo socio, y por ende debía conocerlo. Quizás fue así como Spamton y Mike se conocieron y llegaron a ser amigos. Incluso podría ser que su amistad fuera más íntima que la de Tena y Spamton. O al menos esa es otra posible teoría que tengo. Al final del día, todas estas ideas mías son solo teorías locas y podría ser que ese Mike hiperrealista de la habitación en realidad sí sea el verdadero. Aunque le trato de dar un sentido y no puedo. ¿Por qué es hiperrealista si se supone que está en el Dark World? Y para empezar, ¿cómo llegó ahí? ¿Acaso Chris metió un maldito micrófono en la televisión? ¿Acaso está en coma y por eso se ve así? ¿Los Darkness pueden entrar en coma? Incluso podría tener más sentido que ese Mike en realidad fuera un cuarto Mike y que las cosas que simplemente suceden son en realidad obra de este Mike. O tal vez el micrófono que siempre trae Tena es el verdadero Mike.
En fin, espero les haya gustado el video. Quiero recalcar que no se tomen en serio estas teorías o mis comentarios personales, porque evidentemente no son una verdad. En otras noticias, ya somos más de 1000 suscriptores en el canal. Muchas gracias. Realmente me hace muy feliz que a tanta gente le haya gustado el último video. Y les agradezco mucho el apoyo y los comentarios que me dejan. La verdad es que este video junto con el anterior iban a ser un solo video, pero ya era demasiado largo y aparte tenía que editar y tuve que dividirlo. Si son nuevos en el canal, no olviden suscribirse y darle like. Si quieren pueden seguirme en mis redes sociales. Gracias por ver el video y antes de acabar les dejo la siguiente interrogante.